recurrente Keiko Sofía Fujimori Iguchi, el señor abogado Humberto Abanto Verástegui, abogado del imputado recurrente Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la señorita abogada Madeline Milagros Reyes Gastelas, abogada del imputado recurrente Pío Paolo Figari Mendoza, y la señorita abogada Jessica Lucrecia Sotomayor Martínez, abogada del imputado recurrente Luis Alberto Mejía Leca. No ha concurrido la Fiscalía Suprema ni la Procuraduría Pública. Bien, entonces, a ver, silencio, por favor. Entonces vamos a proceder a dar inicio al acto de lectura de la resolución, que en el fondo en realidad es una síntesis de lo que se ha emitido en la fecha. En primer lugar, se precisa la delimitación del ámbito de la discordia, que es en mérito al artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se vuelve a insistir en que la dirimencia va en los siguientes extremos. Si en el caso de los encausados Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Paolo Figari Mendoza, se cumplió o no con la exigencia de motivación reforzada exigida para la duración de la medida coercitiva de prisión preventiva por el plazo máximo. Y en segundo lugar, si en el caso de Mejía Leca se valoró o no la garantía de proporcionalidad de la medida, en tanto y en cuanto se le investigaba solo por obstrucción de la justicia, entiéndase que se refiere a que únicamente se le impuso esta medida por dicho delito y si le corresponde una medida coercitiva menos gravosa. Hemos precisado también que en este caso no es posible que la suscrita pueda emitir pronunciamiento de libertad, toda vez que ya 5 votos conformes habían decidido de que se presentaban los presupuestos materiales para la prisión preventiva. Y por ello subsiste la medida de prisión preventiva de los mencionados imputados, lo que no ocurre respecto de Mejía Leca, caso en el cual la suscrita deberá determinar si se mantiene o no dicha medida. Bien, por otro lado, dejamos constancia de que desde que se iniciaron las investigaciones contra diversas personas involucradas en el país por sus vínculos o presuntos vínculos con las operaciones brasileñas, el caso Operación Lavallato, y a quienes se les ha impuesto medidas restrictivas, vienen alegando persecución política. En ese sentido, yo comparto lo expuesto por los jueces supremos Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas en los fundamentos 8 a 12 de su voto. Debemos aclarar a la ciudadanía que aquí en el Poder Judicial no existen personas sometidas a proceso penal por razones políticas, y que en mi caso, como jueza de larga trayectoria, siempre he emitido mis decisiones con independencia e imparcialidad, sin presiones internas o externas de algún tipo. Ahora bien, como se pide un pronunciamiento sobre la exigencia de la garantía de derecho de la motivación reforzada por el plazo máximo de la prisión preventiva, se procede a hacer algunas precisiones sobre este derecho fundamental. En segundo lugar, como quiera que ambos votos se han referido al peligro procesal en la vertiente de obstrucción de la justicia, dejamos constancia que el peligro procesal constituye el elemento que legitima y dota de constitucionalidad a la prisión preventiva. Además, también que el legislador, en el caso peruano, no ha efectuado una distinción entre ambos peligros en términos de intensidad, lo que no ocurre como en otros países, el caso de España, en el cual sí se hace una diferencia entre el peligro de fuga, que puede llegar hasta 4 años, o en el peligro de obstrucción de la justicia, que llega hasta 6 meses. Bien, también decimos de que el Tribunal Constitucional de Perú ha hecho la misma atingencia en relación a que no hay diferencia entre el entre el peligro de fuga ni en el de obstrucción.
Y lo mismo también ha dicho nuestra Corte Suprema. Pero también nosotros entendemos que interpretativamente, en abstracto, puede establecerse una línea diferenciadora en función a la magnitud de los peligros, peligro de fuga y peligro de destrucción, pero para los casos simples. Sin embargo, para los casos complejos, en especial para aquellos vinculados a la criminalidad organizada, no es posible a priorísticamente trazar la comparación, sino que en tales procesos corresponde determinar la intensidad de cada vertiente de peligro en atención a las particularidades del caso en concreto. Bien, nosotros hemos hecho atingencia en aproximadamente 3 párrafos a que esto se justifica, el tema del peligro de obstrucción y de fuga en atención al tipo de proceso, a la naturaleza de un proceso en el ámbito de la criminalidad organizada, donde el riesgo objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse consistentemente para lograr el aseguramiento de las fuentes de investigación o de prueba, ya que suele dificultarse y extenderse en el tiempo, en especial de las fuentes personales. Y en estos supuestos, el riesgo de obstrucción de la averiguación de la verdad puede ser de igual o mayor intensidad que el peligro de fuga. También estamos haciendo mención que el artículo 272 del Código Procesal Penal establece plazos máximos diferenciados en atención al tipo de procesos: 9 meses para procesos simples, 18 meses para procesos complejos y 36 meses para procesos de criminalidad organizada. Sin embargo, también consideramos que estos son plazos máximos donde cabe considerar los plazos razonables en atención a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también esta Corte Suprema. También hemos considerado dejar sentado de que un estándar jurídico para determinar el plazo máximo o razonable de la prisión preventiva lo constituyen algunos factores, entre ellos el tipo de proceso simple, complejo o de criminalidad organizada. Otro punto sería la complejidad de la investigación y las actividades que se necesiten efectuar en la etapa intermedia y en la de juzgamiento, la gravedad y la extensión del delito, la dificultad de los actos de investigación que se tienen que realizar, las actuaciones de investigación que ya se hayan realizado, en las que se deben incluir las practicadas en sede preliminar, la necesidad de realizar actos de cooperación judicial internacional, entre otros factores, para establecer un estándar jurídico que pueda permitir establecer una prisión dentro de los plazos máximos o dentro de un plazo razonable. En lo que concierne a la actividad desplegada por la autoridad pública, se debe exigir la diligencia debida a los fiscales que tienen a cargo las investigaciones y en su momento a los jueces, pues se trata de personas que se encuentran privadas de su libertad. Dichos estos fundamentos, pasamos a evaluar el tema en concreto en relación a los imputados Keiko Sofía Fujimori Gucci y Pier Paolo Figare Mendoza. Hacemos mención a lo que consignan tanto el voto de los magistrados Príncipe Trujillo, Chávez Mela, ¿quién fue el otro magistrado? Y Castañeda Espinosa, y también a lo que estiman los magistrados Sequeiros Vargas e Iris Pacheco. Los votos se diferencian en considerar el primero, que el peligro de fuga es más intenso que el peligro de obstaculización. En cambio, el voto de los otros 2 magistrados, Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas, consideran de que la intensidad de los peligros puede ser igual o en algunos casos el de obstaculización puede ser
de mayor intensidad. Como ya he anotado en los párrafos precedentes, yo considero que en el marco de la criminalidad organizada, en atención a cada caso en particular, deberá establecerse la intensidad de cada peligro y que nosotros no podríamos hacer una diferencia de que se trata de peligros de distinta intensidad, porque esa no fue la intención del legislador cuando reguló estos plazos, y también de que por razones de complejidad del proceso podría ser incluso en algunos supuestos el de obstaculización de mayor intensidad. Bien, pero evaluados los estándares jurídicos para el plazo, en lo que corresponde a la determinación del plazo en este caso concreto, se ha considerado que, si bien es verdad, estamos ante una investigación que se sigue bajo los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado, en el cual se ha fijado 36 meses para investigar y 36 meses de prisión preventiva, que en este proceso se investiga a Fujimori Iguchi, Figari Mendoza y Yoshiyama Tanaka por un delito de lavado de activos con agravante, a Mejía Leca por este delito y por el de obstrucción de la justicia, y otros 47 imputados. También se deja constancia que se precisa de actos de investigación que se consignan en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Pero también consideramos que es verdad que varias fuentes de prueba ya han sido aseguradas, pues los vouchers y recibos obran en poder de la Fiscalía. En cuanto a las fuentes personales, desde que se formalizó la investigación preparatoria y en el plazo de 18 meses, estimo que la Fiscalía cuenta con un plazo razonable para efectuar los actos de aseguramiento de estas fuentes personales. Asimismo, hemos indicado que un estándar jurídico para determinar el plazo máximo o razonable de la prisión preventiva lo constituyen las actuaciones de la investigación ya realizadas, en las que se incluyen las practicadas en sede preliminar. En este caso, se han llevado actos de investigación en esta fase, la que se inició el 25 de octubre de 2015 y concluyó en octubre del 2018, cuando se formalizó la investigación preparatoria. En conclusión, con base a las razones expuestas, es que comparto la posición de los jueces supremos Príncipe Trujillo, Castañeda Espinosa y Chávez Mela, en el sentido de que el plazo de la prisión preventiva fijada para los imputados Fujimori Iguchi y Figari Mendoza debe ser de 18 meses y no de 36, como fue fijado en el auto de prisión preventiva dictado por el juez de investigación preparatoria. Ahora bien, respecto al imputado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, en la sesión de audiencia su defensa hizo notar de que no estaría incurso en peligro de obstaculización, sino en peligro de fuga. Se ha verificado que, en efecto, a él se le ha considerado por parte de la Sala Penal de Apelaciones Nacional el sustento de su prisión preventiva en el peligro de fuga y no en el de obstaculización. Así se consignó en el fundamento 126 del auto de vista mencionado. La suscrita en relación a este imputado considera que, si bien lo que se evalúa al momento de decidir sobre la prisión preventiva está referido a lo que se expone en el requerimiento fiscal con base en los elementos de convicción que se presentan y el comportamiento procesal asumido por los procesados, también es verdad que en el caso del imputado Yoshiyama Tanaka se postuló que se encontraba fuera del país por razones de salud, imputado que regresó de los Estados Unidos de Norteamérica y se puso a disposición de la justicia. Por tanto, estimo que el peligro de fuga se ha visto atenuado con dicho comportamiento. Y en ese sentido también voy a compartir con el voto de los jueces supremos Príncipe Trujillo, Castañeda Espinosa y Chávez Mela, en el sentido de que el plazo de la prisión preventiva fijada para este imputado
también debe ser de 18 meses y no de 36 meses, como fue fijado en el auto de prisión preventiva dictado por el juez de la investigación preparatoria. Respecto al principio de proporcionalidad y la prisión preventiva impuesta al imputado Luis Mejía Leca, el voto de 3 jueces supremos es porque se le imponga la medida de impedimento de salida del país por 18 meses y comparecencia con restricciones sujeto a 5 reglas de conducta. En cambio, el voto de los jueces Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas es porque se declare infundado el recurso de casación de Mejía Leca. En este caso es de considerar que la Sala Penal de Apelaciones estimó que en el caso de este imputado solo consideró amparable el primer presupuesto de la prisión preventiva, graves y fundados elementos de convicción respecto del delito de obstrucción de la justicia. En ese contexto, lo que corresponde evaluar si se justifica que se mantenga la medida de prisión preventiva, porque si bien es cierto, esta persona, por el delito de obstrucción de la justicia, tiene una pena que supera los 4 años de pena privativa de la libertad como segundo presupuesto, también es verdad que en orden a la ponderación estricta se considera que el objeto procesal constituido por los hechos que en conjunto recaen contra el imputado, en orden a su gravedad, se debilitan por la exclusión del primer presupuesto de la prisión preventiva para el delito más grave, que es el delito de lavado de activos con agravantes. Y en ese sentido deberá atenderse a que en abstracto este delito no posee la entidad respecto al otro por el cual se ha considerado que sí estaría vinculado con el primer supuesto de la prisión preventiva. En tal razón, debe estimarse este agravio formulado por la defensa de Mejía Leca por la vulneración del principio de proporcionalidad y en ese sentido deberá reformarse la medida de prisión preventiva por la de comparecencia sujeto a las restricciones que se consideran en el voto de los 3 jueces supremos y también un impedimento de salida del país por 18 meses. En conclusión, mi voto es porque se declare fundado en parte los recursos de casación excepcional interpuestos por la defensa de los imputados Fujimori Gucci, Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza, y en conclusión vamos a casar el extremo correspondiente a los respectivos autos de vista referidos al plazo de la duración de la medida de prisión preventiva y actuando en sede de instancia se revoca el extremo de las resoluciones 7, 16 y 10, que fijó en 36 meses el plazo de la prisión preventiva y reformándola se dispone que éste sea fijado hasta por 18 meses para los imputados Fujimori Gucci, Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza. Las que computados en el plazo será de la siguiente manera. Para Fujimori Gucci vencerá el 30 de abril del 2020, para Figari Mendoza el 14 de mayo de 2020 y para Yoshiyama Tanaka el 10 de septiembre de 2020. Como otro punto, fundado el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Alberto Mejía Leca y en consecuencia se casa el extremo del auto de vista, se revoca y se reforma la resolución número 11 y se le impone las medidas de coerción personal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, así como comparecencia con restricciones bajo 5 reglas de conducta. Registrarse cada 30 días en el correspondiente control biométrico y cumplir con justificar sus actividades ante el juzgado. Prohibición de comunicarse directa o indirectamente con testigos investigados u otros órganos de prueba de la investigación que se sigue en su contra, tanto por el delito de lavado de activos como por el de obstrucción de la justicia.
prohibición de no ausentarse de la localidad de su residencia sin previa autorización judicial. No basta la simple comunicación al juez. Obligación de asistir a todas las diligencias a las que se le convoque, tanto por el fiscal como por el juez, a cargo de la investigación, y el pago de una caución económica que garantice su arraigo en el proceso por la suma de 100.000 soles que deberá ser abonado en el plazo de 30 días naturales, y que se disponga se cursen los oficios correspondientes para su inmediata libertad, siempre que no exista en su contra orden o mandato de detención emanado de autoridad competente. Ese es el fallo el que se ha dictado en la fecha y se hace de su conocimiento en audiencia pública sin perjuicio de la comunicación que se les hará llegar a través de sus notificación de sus correos electrónicos, notificación electrónica es acá, ¿no? A través de su notificación electrónica. La audiencia ha concluido.